Bienvenidas y bienvenidos a la sesión de formación y desarrollo de habilidades blandas para la integración de equipos de trabajo exitosos. En esta actividad nos acompaña la maestra Miriam Ávila, a quien le damos la bienvenida. Para llevar a cabo nuestra actividad les recomendamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Por favor, no olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Les cedo la palabra a la maestra Noren Sástiga, jefa del Departamento de Desarrollo y Capacitación. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Disculpen ustedes por estos inconvenientes a la hora de la hora, pero bueno, muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este evento de capacitación programado en esta mañana, al cual hemos titulado Desarrollo de habilidades blandas para la integración de equipos de trabajo exitosos. Pues sean bienvenidas a esta sesión. Me voy a permitir presentarles a la ponente que nos acompaña este día. Y bueno, ella es Miriam Ávila Uribe, es asesor de la UNAM en Educación Continua, en la Escuela Nacional de Trabajo Social y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es facilitador en el Colegio de Trabajadores Sociales de México, docente en la modalidad presencial y en línea también en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UVM, tiene maestría en Educación basada en competencias también por la Universidad del Valle de México, posgrado en Coaching y Liderazgo Organizacional, el ICECOM, Madrid, España. Miriam es certificada, tiene varias especialidades en la parte de docente. También les puedo comentar de Miriam que ha impartido conferencias y talleres en diversos temas. Por ejemplo, comunicación humana, inteligencia emocional, autoestima y autoconcepto, comunicación efectiva, intervención en crisis, modelo de atención con enfoque en equidad de género, liderazgo, desarrollo humano, tecnología en la educación, uso de las redes sociales en la mercadotecnia. Y bueno, yo me podría pasar aquí un buen rato hablando de la gran trayectoria que la maestra Miriam tiene, pero yo prefiero no quitarle más tiempo de su sesión para que podamos escucharle y aprender un poco de lo mucho que tú sabes, maestra, en tu materia. Para mí un gusto darte la bienvenida, muy buenos días y que tengan una muy buena sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la bienvenida. Me siento muy halagada de estar nuevamente con la asistencia privada, compartiendo, ¿no? Gracias por la invitación. Nora, muchas gracias también, Ruth, por estar al pendiente. Y pues bueno, no se diga más, estoy a sus órdenes y vamos a trabajar esta mañana. Les voy a pedir, por favor, que yo sé que algo que marca la Junta es que si tienen alguna duda, lo escriban al final de la sesión, pero yo les voy a pedir, por favor, que si tienen alguna duda, algún comentario o algo, lo hagamos dentro de la sesión también para generar un poco más de dinamismo, ¿no? Entonces, no se diga más, vamos a iniciar. Muchísimas gracias y bueno, vamos, lo pueden hacer, la participación la pueden hacer vía chat o pueden levantar su mano y yo les iré dando la palabra, ¿ok? Para que no haya ninguna obstrucción o algo así en la comunicación que vamos implementando. Muchísimas gracias, maestra. Voy a empezar a compartir. Otra cosa, si alguien quiere la presentación, también le pueden acceder a ella. Yo creo que siempre es bueno compartir y si les sirve en algún momento, pues yo no tengo ningún impedimento. Solo les voy a pedir, por favor, que me digan si ya se ve la presentación. Ya, maestra, ya se está compartiendo. ¿Ya? Perfecto. Muchísimas gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es esto de las habilidades blandas y por qué en la actualidad cuando estamos enfocándonos a todo lo que tiene que ver con esta reingeniería en los equipos de trabajo y demás, empezamos a utilizar términos como habilidades blandas, habilidades duras o aquello que también conocemos como el capital emocional y por qué es tan importante? Vamos a iniciar
viendo este video. Se me olvidó programar el audio para que así vayamos entrando en materia. No quiso. Bueno, el video habla sobre qué son las habilidades blandas, en qué consiste, ¿no? Desde el concepto. El concepto de habilidad blanda es una capacidad de la persona para tener mejores relaciones de trabajo. Es decir, aquello que a mí me da las habilidades para relacionarme y para gestionar de forma adecuada todo aquello que hacemos en la institución o en el trabajo para que funcione mejor. Ya no es solamente necesario, ¿no? Y ahorita hay una importancia mayor en hacer visibles estas habilidades blandas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos hemos dado a la tarea de verificar que el conocimiento, ¿no?, sobre lo que hacemos no es suficiente, sino que la importancia de lo que nosotros somos en esencia como personas para llevar a cabo nuestro trabajo es lo que nos permite ser exitosos. Entonces ya no solamente es esta parte del conocimiento, que el conocimiento como tal son las habilidades duras, ¿no? Por ejemplo, yo en mis habilidades duras, pues soy comunicóloga con una maestría en educación, posgrado en coaching, ¿no? Pero ¿qué tengo en esas habilidades blandas? ¿Cómo puedo relacionarme, ¿no? Por eso se dice que el desarrollo de estas capacidades permiten que los equipos tengan una mayor energía, ¿no? Que sean equipos que tengan este factor tan importante que es la inteligencia emocional, una mejor comunicación y un mejor liderazgo. Ahora, cuando nosotros hablamos ahora de la inteligencia emocional en los equipos de trabajo, estamos hablando también de un concepto muy interesante, el capital emocional. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas herramientas emocionales que tengo para enfrentar lo que vivo dentro de mi trabajo, ¿no? ¿Cómo es mi toma de decisiones? Porque fíjense, de este capital emocional intervienen mis habilidades de negociación, mis toma de decisiones, ¿no? Mi capacidad de generar trabajo en equipo. Entonces, es muy importante que nosotros siempre tengamos en consideración esa parte, ¿no? Y entonces estemos hablando de generar estas habilidades blandas. En el objetivo de nuestro curso del día de hoy y mañana, vamos a estar trabajando básicamente con 4 habilidades blandas, ¿no? La primera tiene que ver con lo que es la comunicación asertiva. Vamos a trabajar inteligencia emocional, liderazgo, toma de decisiones y negociación. Son de las más importantes porque además a mí me permiten gestionar de manera adecuada aquello que voy a generar dentro de mi equipo de trabajo. Podemos tener equipos de trabajo multidisciplinarios con un gran conocimiento, con una gran experiencia, pero si no tienen el desarrollo de estas habilidades, difícilmente van a ser equipos que puedan llegar a ser exitosos, porque está súper comprobado que los equipos realmente para que funcionen necesitan de ser eso, equipos. Y la eficacia y la eficiencia están basadas en esa comunicación que se da dentro del equipo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos las habilidades que pueden ser de las más importantes, ¿no? Pero que al final de cuentas, ¿no?, estas habilidades se van interrelacionando unas con otras. ¿Qué quiero decir con esto? Que por ejemplo, para yo tener un pensamiento analítico y crítico, necesito de una buena inteligencia emocional, porque si no, no voy a pensar con la razón, voy a pensar sobre la emoción, ¿ok? O para la resolución de problemas, ¿no? Para la resolución de problemas también necesito esta facilidad de tener una escucha activa, de comunicarme, ¿ok? De poder tener esta inteligencia emocional para lograr este pensamiento crítico y poder resolver, ¿ok? Las relaciones interpersonales están basadas en lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, todas las habilidades blandas necesitan estar o se van gestionando de tal manera que unas a otras se van soportando, ¿no? Ahora, espero no dejar ninguna duda sobre habilidades blandas. ¿Y qué son? Hablemos de las habilidades duras. Les decía hace rato, es la capacidad que tiene una persona de realizar sus actividades de manera profesional gracias a su conocimiento. Esa es la habilidad dura, ¿no?
pero necesito forzosamente de las demás habilidades. Vamos a darnos una pausa. Les voy a invitar, por favor, bueno, hasta aquí. Quiero preguntarles a alguien que tenga alguna duda. ¿Queda claro el concepto de habilidad blanda? ¿Queda claro el concepto de habilidad dura? ¿Y por qué la importancia del desarrollo de las habilidades blandas? ¿Y por qué también es importante desarrollar algunas? Porque por ende las otras van a ir surgiendo. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿En el chat no tenemos nada? No, creo que solamente tenemos el pase de lista. Ok, vamos a continuar entonces. Les decía, vamos a realizar esta dinámica, vamos a hacer un FODA personal, pero lo vamos a dirigir exclusivamente a cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades y mis amenazas, pero desde esas habilidades, ¿no? Y desde de esas habilidades blandas y de esas habilidades duras. Es decir, como le dicen los gringos, las soft skills o las hard skills. Hard skills es duras, habilidades duras, y soft skills son habilidades blandas, ¿no? ¿Qué son las fortalezas? Las fortalezas es aquello que yo ya tengo, son internas, ¿no? Es aquello que yo considero positivo, que está dentro de mí y que yo puedo utilizar. Entonces, ¿cuáles serían tus habilidades blandas para esto, no? ¿Cuáles serían entonces, hablando de lo interno, tus debilidades? ¿Qué crees, cuál crees que serían estas habilidades o aquello que no te permite desarrollar todas tus habilidades y te hace falta? Hay que colocarlos ahí, por favor, y les voy a pedir que lo pongan con número, ¿no? Con que enumeren ahorita por los tiempos que tenemos 3, 4, hasta 5 de cada una, nos iría genial, ¿no? Y en lo externo tenemos las oportunidades, es decir, aquello que puede venir del exterior para ayudarme a mejorar, para que yo pueda generar dichas habilidades. O qué hay de amenazas que no siento esta posibilidad de crecimiento, de desarrollo. Entonces, esa es la parte importante. Recuérdenlo, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y lo vamos a dirigir principalmente a esta parte de qué tengo como habilidades, qué hay en mí como habilidad. ¿Okay? ¿Alguna duda? Vamos a trabajar FODA personal, fortalezas, debilidades, son internas, ¿no? Sobre las propias habilidades blandas y también habilidades duras que puedas tener. Y después están las oportunidades y amenazas, que es lo externo, ¿no? Creo que ahí está, ¿no? ¿Está mejorando? Sí, ya se ve completa la presentación. Ok, perfecto. ¿Les parece bien si damos 3 minutos para esto? Estamos hablando que son 9:21, 9:25. ¿Les parece bien? 4 minutos. Hagamos el trabajo. Si alguien tiene alguna duda, con todo gusto lo podemos resolver para realizar. ¿Por qué nos va a servir? Les platico mientras van trabajando esto. Vamos a hacer este curso con un propósito, con un objetivo. Y el objetivo es que ustedes de este curso se lleven trabajo. Es decir, se den cuenta aquello que necesito desarrollar, ¿no? Para poder mejorar estas habilidades, para llevarlas a mis equipos de trabajo, para consolidar buenos equipos de trabajo y no tener duda de hacia dónde me dirijo, ¿no? Ni qué tengo que estar realizando o qué tengo que realizar para poder mejorar mi entorno laboral. Hagan aquí un recuento ustedes de cuántas horas, de cuántas relaciones, con cuántas personas convivimos en el momento en el que estamos trabajando y de la importancia de tener este tipo de habilidades blandas como el pensamiento, la negociación, resolución de problemas, comunicación, inteligencia emocional. Todo eso hace los equipos más exitosos, pero no puedo ofrecer aquello a mi equipo de trabajo, aquello que desconozco o que no he analizado de mi propia persona, que no me he dado a la tarea
de voltear hacia adentro, ¿no? Y decir, tengo esto, pero puedo trabajar en esto, puedo desarrollar esto. ¿Qué puedo hacer con todo eso que ya tengo para alcanzar, ¿no? Y cuáles serían esas estrategias que estoy buscando para poder llegar a donde lo necesito. Entonces, para eso es muy importante que trabajemos de esta manera, ¿no? Haciendo esta parte de introspección para darme cuenta qué hay que desarrollar. Entonces, a lo largo de las 4 horas vamos a estar trabajando 3 dinámicas que nos van a servir como hilo eje rector, y el día de mañana, aproximadamente 11 de la mañana, nosotros ya nos estaremos llevando estrategias para mejorar el entorno, para mejorar nuestros equipos de trabajo, pero sobre todo para tener esta capacidad de poder generar sinergia con mis compañeros de trabajo y también que la calidad de lo que yo construyo en ese entorno sea positiva. ¿Vamos bien? Perfecto. Muchas gracias, Katy, por contestar. Si hay alguna duda, me dicen, o si necesitan que vuelva a poner la presentación. Acuérdense, fortalezas y debilidades son internas y amenazas y oportunidades son externas. ¿Qué hay en ustedes? ¿Qué es lo que ya tengo? ¿Les parece bien si continuamos? Ya saben, si se quedan ahí con algún pendiente o alguna situación, lo pueden trabajar posterior. Todo esto lo vamos a ver en conclusión el día de mañana. ¿Ok? Ahí es cuando vamos a trabajar nuestras estrategias personales. De todas maneras, pueden tener también acceso a la presentación. ¿Ok? Continuemos entonces. Si alguien tiene duda, ya saben, tenemos el chat abierto. Y bueno, no se diga más. Vamos a empezar a hablar de estas habilidades blandas. La propuesta que yo les traigo son las habilidades blandas más importantes o de las que se desprenden también otras habilidades, como lo decíamos hace rato, ¿no? La primera de la que vamos a hablar es importancia de la comunicación. ¿Por qué en los equipos de trabajo es importante comunicar? Y no solamente en los equipos de trabajo, en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Porque al final de cuentas, solamente a través de esa comunicación vamos a exponer cuáles son aquellas necesidades que tenemos para lo que necesitamos en la vida, no valga la redundancia, ¿no? Para poder crecer, para poder mejorar, para poder enlazar, ¿no? Y gestionar de la mejor manera. Entonces, la comunicación nos permite establecer aquellos parámetros que son importantes para solidificar los equipos de trabajo, ¿no? Si no hay una buena comunicación, ya sea oral, escrita, realmente no hay forma, ¿no? Hemos pasado por circunstancias que nos han demostrado que la comunicación es base, ¿no? Hemos mantenido nuestros equipos de trabajo, la forma en la que estamos dando este curso-taller, ¿no? Es una forma de comunicación sincrónica, pero lo estamos haciendo de manera remota. Entonces, en cualquier momento el ser humano está comunicando. Solamente hay que saber utilizar esta habilidad, esta competencia, para poder hacerlo de manera exitosa. ¿Hacia dónde quiero? La comunicación siempre debe tener un objetivo. Debo saber qué es lo que quiero comunicar y generar que la otra persona, ¿no?, lo perciba de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque en el concepto de la ontología del lenguaje se nos dice claramente, el lenguaje es generativo. Es un lenguaje que crea, que genera acción y por lo tanto nos da la interacción en los equipos de trabajo. Entonces, el lenguaje siempre está generando algo. Sean cuestiones positivas o negativas, pero el lenguaje siempre está generando. Entonces, eso necesitamos, tener la habilidad de comunicar. Hay quien, por ejemplo, tiene un conocimiento impresionante de su área profesional, ¿no?
¿no? Hay especialidades, hay quien se dedica, tiene especialidad sobre la especialidad, ¿no? Tiene la maestría, tiene el doctorado, pero no sabe comunicar y no logra generar, cohesionar sus equipos de trabajo de manera exitosa porque no tiene esta herramienta. Entonces, el lenguaje siempre, siempre está generando. ¿Okay? Existen tipos de comunicación, la verbal, la no verbal, el paralenguaje. Fíjense qué interesante, nosotros creeríamos que comunicamos más de manera verbal y no. De forma verbal estamos comunicando alrededor del 20 o el 30% y de forma no verbal, que es una forma en la que comunicamos un 70 o 80%, lo hacemos a través de nuestro nivel inconsciente, ¿no? Muy interesante porque al final de cuentas nuestro cuerpo, nuestras actitudes, todo eso habla sobre lo que nosotros estamos transmitiendo, ¿no? Por eso a veces estamos con alguien y decimos, no, como que no le creo, ¿no? ¿Por qué? Porque su corporalidad de manera inconsciente se conecta con nosotros, ¿no? Y el paralenguaje, es decir, la entonación, el volumen, el tono, la forma en la cómo expreso las cosas. ¿Se acuerdan que decían las abuelitas? No es lo que digas, sino cómo lo digas, porque en realidad tiene un peso importante al momento de comunicar. Entonces, desde lo verbal, recuerden, es lo oral y lo escrito, ¿no? Y en lo no verbal, en lo no verbal comunicamos a través de los movimientos corporales, del olfato, ¿no? El olfato es el primer sentido que entra de manera inmediata, ¿no? Y que nos da ya información sobre la otra persona. Aquí también es importante mencionarles, ¿no? Que, por ejemplo, el cerebro percibe de una mejor forma los olores cítricos y no le gusta tanto los olores dulces o los malos olores. Cuando nosotros percibimos un mal olor, inmediatamente nos alejamos y eso ya impide, ¿no? Que realmente tengamos una buena comunicación con la persona o nuestra mente al momento de estar con esta persona no está poniéndole atención a lo que nos está diciendo, sino estamos pensando en lo que el olor del ambiente nos refiere, ¿no? A ese nivel es tan importante. Si yo en este momento estoy dándoles el curso, todo el tiempo tengo los brazos cruzados, el mensaje que les estoy mandando es, estoy cerrada a la comunicación que puedo tener con ustedes. Entonces el cuerpo siempre habla. Los colores que utilizamos, ¿no? A mí me gustan mucho los colores vivos, fuertes, ¿no? Hay quien todo el tiempo está vestido de negro, ¿no? Cada color tiene un significado, no por eso las marcas también lo utilizan muchísimo, ¿no? O vas a un restaurante y los colores, el color que abunda son los ocres, los tierras, los anaranjados, porque son colores que nos dan hambre, ¿no? Que nos generan esta necesidad de comer, ¿no? Entonces, siempre el rojo no es un color de poder, es un color que llama la atención, de la sangre, también es el color de la sexualidad, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos recibiendo mensajes a nivel inconsciente de la otra persona, ¿no? Y también ahí tenemos que cuidar este aspecto, porque es la base, ¿no? De aquella comunicación. Imagínense, solamente estamos hablando del 70 o 80% de lo que nosotros comunicamos. ¿Okay? Entonces es muy importante. Recuerden, es el olfato, los colores que utilizamos, los movimientos corporales y el último factor importante es la quinesis, que es la proxemia. ¿Qué es la proxemia? La proxemia es la distancia social que hay entre una persona y la otra. ¿Ok? Por eso de repente, ¿no? Cuando vemos que dos personas se saludan, decimos, ahí hay algo, ¿no? Ahí, por ahí, ¿no? O están enojados, ni siquiera han dicho una palabra, pero sabemos que esa lejanía, ¿no? Con la que estiras la mano, con la que esa corporalidad ya te está diciendo que algo no está funcionando. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque realmente todo el tiempo estamos siendo percibidos. Y al ser percibidos estamos mandando un mensaje. Y al mandar un mensaje estamos construyendo una relación, ¿no? Y esa relación va conformando nuestros equipos de trabajo. Entonces tenemos que ser cuidadosos también en esta parte, desde dónde estoy comunicando, qué realmente estoy comunicando, ¿no? Es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo hacemos de manera inconsciente, pero existe, ¿no? Y debemos trabajarlo para poder hacerlo, para poderlo gestionar de la mejor manera. ¿Okay?
También involucra la voz, ¿no? Es el estado de ánimo, refleja la personalidad, permite generar la conexión, regula también tus emociones. El silencio también dice muchísimo, ¿no? Cuando hay muchos silencios porque algo está pasando. Miren, la diapositiva. Les decía de esto de la comunicación humana, ¿no? Lo no verbal, psicología del color, la proxemia, que es el espacio vital, entre más cercanía, entre dos personas, ¿no? Nos dice que hay una mejor relación. Entre más lejanía, ¿no? Hay desconocimiento de la persona. Y sí, pongamos el ejemplo, nos conocemos, nos damos la mano y así estirado, ¿no? Nos vamos viendo con los días, vamos generando confianza y llega el día en que nos abrazamos, nos regalamos un beso, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque ya hay cierta confianza, ya te voy conociendo, ¿no? La kinesis, que son movimientos corporales, contacto visual, muy importante, ¿no? De hecho, cuando nosotros hablamos de esta parte de la kinesis, una de los datos curiosos para darnos cuenta si alguien nos está mintiendo es que no genera contacto visual, ¿no? Siempre va a estar la mirada en otras partes, pero no va a atreverse. ¿Por qué? Porque en los ojos está la parte de lo que se refleja como emoción, la parte primaria del reflejo de la emoción. Entonces, no los podemos controlar, ¿no? Yo no les puedo decir, voy a poner mis ojos en alegre, ¿no? Voy a poner mis ojos en modo triste. ¿Por qué? Porque en los ojos se sale la emoción, flota la emoción, ¿no? Entonces, siempre que alguien está mintiendo, ahí les paso este tip, ¿no? El contacto visual no se da. Entonces, esa es la parte muy importante de lo que hablamos como la comunicación no verbal. Y se da a un 70%, nada más, ¿no? Reglas para el lenguaje no verbal. Utiliza la sonrisa, la mirada y los gestos más apropiados, ¿ok? Procura no invadir nunca el espacio de la otra persona. Fíjense, nosotros aquí en México tenemos códigos. Yo, por ejemplo, permito que alguien se me acerque si voy en el metro, en el metrobús, en el transporte público, ¿no? Pero si voy en la calle caminando y siento que alguien se me acerca, ¿no? Inmediatamente respondo, ¿ok? Porque siempre tengo este espacio vital. Y recuerden, el espacio vital va de lo que es mi puño a mi hombro en 360 grados, ¿no? Y organizar tu mensaje considerando la comunicación no verbal. Realmente, ¿qué es lo que quiero decir y desde dónde lo estoy diciendo? ¿No? Sobre todo cuando tenemos juntas, cuando tenemos todas estas cuestiones en las que tenemos que hablar con nuestros compañeros, generar nuestros equipos de trabajo, nuestras estrategias, toda esa parte, siempre hay que tener una organización previa y un objetivo. Lo que les decía al principio, ¿no? La comunicación siempre tiene que tener un objetivo y lo tengo que tener claro. ¿Por qué? Porque a través de ese objetivo es como yo voy a generar el mensaje, ¿no? Otro factor importante de esta habilidad es la escucha activa. Es decir, ¿no? Que realmente mis 5 sentidos están con lo que la persona me está diciendo. Es decir, mi atención está contigo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, oír, ¿no? Es la percepción nada más. Pero la escucha activa es lo que a mí me permite construir la respuesta que la otra persona está escuchando, ¿no? O que la otra persona me está diciendo, ¿ok? Cuando yo genero la escucha activa, estoy generando empatía y genero la acción de aquello que me están solicitando. ¿Esto a qué me lleva? ¿No? A realmente construir relaciones basadas en un objetivo de comunicación, que es lo que estamos buscando. Es quitar, ¿no? Todo aquello que no permite que la comunicación realmente se dé. Y es una de las barreras más importantes. Déjenme decirles que a la mayoría de nosotros nos cuesta trabajo escuchar, sobre todo con la llegada de todo esto que es tecnología. ¿Por qué? Porque esto ya me está regalando la suficiente dopamina para tener mi atención. Y la atención debe de estar en aquello que estoy escuchando. ¿Ok? Entonces es muy importante hacer reflexión sobre que realmente estamos dejando de escuchar. Por ende, no estamos construyendo bajo una comunicación de objetivos. ¿Ok? Una vez que yo ya tengo esta atención, mi respuesta tiene que tener un lenguaje incluyente. Es decir, un lenguaje que sea comprensible para la persona con la que estoy hablando.
¿no? Parafrasear, clarificar, resumir, que realmente me quede claro aquello que me están diciendo, ¿no? Y el ser breve y específico para poder generar una buena retroalimentación, ¿no? Hace rato les comentaba de esto que es la tecnología, ¿no? Que no deja de sonar. Fíjense, el algoritmo, ¿no? Ustedes saben que todas las redes sociales, Google, todo se funciona tras un algoritmo. El algoritmo funciona de manera tan perfecta que siempre nos va a estar mandando la información que nosotros mismos vamos direccionando y vamos dando como aquello que me atrae, aquello que me gusta. Eso al final en nuestro cerebro genera dopamina, genera bienestar. Entonces, cada vez estamos utilizando más esto para relacionarnos con el mundo y nos estamos olvidando más de lo que realmente es comunicar de manera cercana, en lo humano, ¿no? Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque podemos perder esas capacidades. De hecho, nuestras nuevas generaciones, ¿no? Los chicos, los centennials, ¿no? Están más tiempo con los dispositivos que en relación con lo que conviven con la gente. Y es un regalito también que nos dejó la pandemia. Pero ojo con eso, debemos tener conciencia de comunicar realmente como somos nosotros, desde lo humano, ¿no? Y jalar esa atención y enseñar lo que en realidad es la escucha activa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es lo que somos, ¿no? Entonces ahí me gusta mucho compartirles esta reflexión, porque hay cierto placer en esto y por eso cada vez lo consumimos más. No solamente lo vemos como un instrumento de comunicación, sino ya se está convirtiendo en un estilo de vida y eso es lo preocupante, ¿no? Coherencia al comunicar, mente, voz y cuerpo, ¿no? Siempre todo aquello que yo comunico debe venir desde mi pensamiento, que también es generador, a través de mi voz con la entonación adecuada, ¿no? Y que también mi cuerpo tenga el sentido de ese lenguaje que quiero decir, ¿no? Sean conscientes de cómo comunican al momento de gestionarse dentro de su entorno laboral. También con la familia, ¿no? Aquí quisiera comentarles algo que es un poco triste, ¿no? En la mayoría cuando hacemos estudios de comunicación y cuando observamos y cuando hacemos dinámica de comunicación, nos damos cuenta que casi la mayoría de nosotros con las personas que tenemos más confianza, es decir, nuestra familia, en nuestros propios entornos, ¿no? Comunicamos en un nivel intermedio. Es decir, siempre hay algo que interfiere en el momento de la comunicación, ya sea que no existe una escucha activa, ya sea que el pensamiento no está conectado poniendo atención a lo que se me está diciendo, ¿ok? O que no quiero establecer ese objetivo de comunicación. Entonces, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con la gente más allegada a nuestro entorno laboral, con quienes más confianza tenemos para acabar pronto, es con quien nos estamos comunicando en un nivel intermedio. Es decir, no hay una comunicación real, siempre hay una interferencia. ¿Ok? No, hagan ustedes este ejercicio, ¿no? Estamos hablando de introspección, hagan ustedes este ejercicio. Obsérvense hoy en la noche, ¿no? Cómo llegas a casa y comunicas con tu familia. La mayoría de tus, si tienes hijos, ¿no? Van a estar pegados al celular, ¿cómo te fue? Bien, ajá, ¿no? Medio te contesto, medio te digo. Si voy a platicar con mi pareja, con mi madre, lo que sea, siempre mi mente está en otro momento. ¿Qué tengo que hacer mañana? Esto, el otro. Y no establezco esa comunicación. Necesitamos recuperar esa parte, darnos cuenta desde dónde comunicamos para poder satisfacer nuestras propias necesidades y las necesidades del entorno en el que me muevo. Muy importante, ¿no? Muy importante, porque al final del día, ¿no? Todos necesitamos comunicarnos desde el entorno en el que estamos viviendo, pero también para alcanzar nuestros propios objetivos. Y es algo que tenemos que enseñar también a las nuevas generaciones,
porque de por sí ellos tienen un consumo más alto de todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿no? Sus formas de comunicación son diferentes, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar también de lo que es la asertividad. ¿Hasta dónde voy? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que digan? ¿Quiero preguntar? ¿Alguna cuestión? ¿No? Creo que vamos bien. Vamos a continuar entonces. ¿Qué es la asertividad? ¿Qué significa ser asertivo? Que eso también es otra cuestión muy importante y que no siempre estamos generando asertividad, ¿no? La asertividad quiere decir que soy congruente con lo que pienso, con lo que siento y con lo que digo, ¿ok? Es realmente darme a la tarea de ser congruente, ¿ok? Respetar aquello que quiero, ser congruente con lo que realmente estoy necesitando. Eso es ser asertivo. Y esta es una cualidad que debemos tener muy claro al momento de trabajar en equipo, ¿no? No solamente como el líder, sino como todo aquello que está dentro del entorno propio de lo que es el trabajo en equipo. La asertividad va más allá de la objetividad, porque el objetivo, ¿no? Es uno, la objetividad es otro. ¿No? La objetividad es estar centrado, darle centro a algo. El objetivo es dirección, pero la asertividad es realmente hacia dónde voy a dirigir ese objetivo, esa objetividad en función a lo que estoy buscando, a través de ser congruente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final del día yo tengo que tener este comportamiento al momento de comunicar, de no agredir, ¿no? De no generar esta parte de sometimiento para con las otras personas, sino de ser asertivo realmente para expresarme, para decir las cosas en el momento y en el modo adecuado, ¿no? Por eso dice aquí, mediante la asertividad podemos comunicarnos de forma clara y concisa. No debemos de rebuscar, ¿no? Hay que ser claros, precisos y concisos para realmente comunicar y hacer valer ese punto de vista que yo estoy buscando, ¿ok? Para que realmente sea comprendido hacia dónde nos dirigimos. Y eso es muy importante, porque en muchas de las ocasiones nos damos cuenta que no existe la comunicación dentro de los entornos laborales, ¿no? Y cuando no hay comunicación, lo que se genera es incertidumbre. Y la incertidumbre, ¿no? Destruye todo lo que toca. ¿Por qué? Porque se genera ansiedad, se generan miedos, se genera nerviosismo. Y entonces la mente ya no está preparada para dirigirse exactamente hacia donde vamos, sino ya está pensando en posibles espacios, en posibles escenarios. Y ahí ya se desgastó la energía para llegar específicamente a donde queremos llegar, ¿no? Hacia donde nos dirigimos. Por eso hay que aprender a comunicar. Ese es uno de los objetivos de esta habilidad, que realmente debemos desarrollarla. Los equipos de trabajo, está comprobadísimo que los equipos de trabajo que se sientan a tener una reunión con una comunicación con objetivo, por lo menos una vez a la semana, pueden ser unos minutos, son equipos que saben hacia dónde se dirigen. Fíjense, se evita que se dupliquen actividades, se evita que exista esta negatividad, pasividad, ¿no? Dentro de los propios equipos. Se evita los dobles esfuerzos, ¿vale? Se genera respeto, se genera confianza. No existen los miedos. ¿Por qué? Porque sé específicamente hacia dónde me voy a dirigir, qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que se espera de mí. Entonces, esta habilidad realmente, ¿no? Es primordial para generar equipos de trabajo exitosos, eficientes, eficaces, que resuelvan, ¿no? Y no solamente quedémonos con la idea de, bueno, tiene que comunicar a aquella persona que lleve el liderazgo, ¿no? Sino que debemos tener esta capacidad de generar en equipo, todos, de generar comunicación todos, porque tanto es importante la persona que nos hace el favor de hacernos el aseo, como quien nos está dirigiendo, porque en las organizaciones tenemos que aprender
que si una parte de esa organización, ¿no? Si una persona de esa organización no sabe específicamente hacia dónde se dirige, es un elemento que se está perdiendo. Y esto solamente lo podemos lograr a través de la comunicación, ¿no? De seguir y de direccionar, no solo como herramienta de liderazgo, repito, ¿no? ¿Alguna duda que tengan sobre nuestro primer tema? Algo que digan, no me queda claro, podrías ahondar más. Aprovechen, este es el momento, porque nos vamos a nuestro siguiente tema, que es el tema de inteligencia emocional. Vamos un segundito más, si no continuamos con nuestro siguiente tema. Interesante la perspectiva de la comunicación en el equipo de trabajo, sí, muy interesante. Muy interesante y sobre todo hay que hacer énfasis, hay que aprender a comunicar, ¿no? De manera directa, con una buena escucha. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Hola. Saber comunicar y saber escuchar. ¿Sí? ¿Está abierto el micrófono? Sí, soy Aide de Fundación de Obras Sociales. Mira, lo que tú decías, necesitamos habilidades para hablar, ¿no? El hablar implica, pues, también parte de una cultura que uno se va formando a través de la experiencia, de lo que uno va aprendiendo en la escuela, en el trabajo, para lograr realmente que en el equipo de trabajo se transmita esto. Y yo creo que es muy importante también la sinceridad en la persona, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, a veces cuando uno se le acerca a alguien, pues uno puede sentir a veces la aceptación o el rechazo. Pero cuando hay sinceridad, yo creo que eso se da más fácil. Cuando no hay sinceridad por parte de la persona, pues se percibe hasta, pues, hipocresía, ¿no? Entonces creo que es la verdad, es todo un juego yo creo que es de las partes más difíciles dentro de lo que tú llamas ahorita habilidades blandas, ¿no? Para mí es un nuevo concepto, que cómo divides las habilidades blandas como las habilidades duras, ¿no? La habilidad dura pues se ve enfocada a todo el conocimiento, como el ejemplo que tú ponías hace un momento. Pues hay personas que son, la verdad, son eruditas en su materia, ¿no? Saben todo, pero su falta de comunicación pues no las hace inclusive ser personas exitosas. Así es, así es. Tienen todo, ¿no? Pueden tener el doctorado, 2 doctorados, pero no saben hacer equipos de trabajo, no tienen el desarrollo de estas habilidades blandas. Sí, y ahora, por ejemplo, nosotros en el equipo de trabajo pues nos podemos enfrentar a esto, ¿no? No sé si hay técnicas o hay ejercicios para desarrollar esta parte de mejorar la comunicación, tanto del expositor o del líder, como de también hacer que los participantes, o en este caso el resto del grupo, vayan mejorando esa parte, ¿no? Porque hay personas que comunican, pero comunican con el afán de a veces de dañar. Entonces, esa parte yo creo que a veces es muy difícil, muy conflictiva dentro de un equipo de trabajo. Así es. Una de las técnicas que te puedo decir siempre que se puede utilizar de una gran forma cuando empiezas a hablar con un equipo de trabajo es la forma en cómo acomodas el equipo. Sí. Es decir, el espacio físico, ¿no? Y por ejemplo, si son pocas personas las que tienes como equipo de trabajo, en semicírculo, donde el contacto visual pueda ser directo entre todos. Eso ayuda. La voz. Sí. Si tú hablas en un tono y un timbre de voz bajo, difícilmente la gente te va a poner atención. No debes gritar, pero debes de tener la modulación y el volumen y el tono adecuado. ¿Okay? Para poder hablar, para poder expresar. Y una recomendación que siempre les hago, siempre piensen cuál es el objetivo de sus reuniones de trabajo. ¿Qué es lo que tenemos que solucionar? ¿De qué tenemos que hablar? Y es válido también darnos cuenta cómo funciona nuestra mente. De esto vamos a hablar en la siguiente habilidad de inteligencia emocional. ¿Cómo funciona la mente? La mente tiene espacios de atención y de repente esos espacios de atención bajan por naturaleza de nuestro cerebro y vuelven a subir. Entonces, tengo que tener claro en qué momento, al inicio, ¿no? De la atención que tengo de la persona es cuando tengo que soltar la mayor información. Porque si le rebusco vueltas,
esa atención se pierde, ¿ok? Y utilizar un lenguaje incluyente, es decir, que sea comprensible para todas las personas que están en ese momento, que están conmigo, ¿no? Y a quienes les tengo que hacer llegar ese objetivo. Estas son algunas estrategias, ¿no?, que se utilizan. También, por ejemplo, se puede utilizar un apoyo visual, porque acuérdate que en los estilos de aprendizaje o la forma en cómo la gente recibe la información y cómo la va percibiendo, son de 3 diferentes formas, desde lo auditivo, desde lo visual y con movimiento. Entonces, el soporte a veces de algo visual, ¿no?, ayuda mucho para que la comprensión sea mejor. Porque lo auditivo ya me están escuchando, los auditivos ya me están escuchando, pero los visuales o los kinestésicos, generar algún movimiento para que ese mensaje llegue. Realmente esto lo ocupamos mucho los docentes, ¿no? Saber cómo nuestro mensaje puede ser mejor comprendido, mejor percibido. ¿Ok? Espero que esto te vaya resolviendo algunas dudas, Aide. Sí, muchas gracias. Sí, digamos, sí, en el momento de una exposición o la resolución de problemas, pues hay que como que tomar en cuenta todos estos aspectos que tú acabas de mencionar. Yo acabo de tomar nota de todo esto, y pues, más que nada tenemos que reforzarlo, ¿no? Sí. Y tener así bien pensado, como decías, hay que ser a trabajar con la objetividad de lo que es de lo que se va a hablar, de lo que se va a tratar. Y sobre todo, no dar pauta a lo que yo te mencionaba, ¿no? De que no hacer que otras personas pierdan de vista lo que uno, cuál es el objetivo del trabajo, ¿no? Para la resolución del problema. Exactamente. Y es muy importante también, no lo olviden, siempre saber qué es lo que quiero decir, porque de eso depende cómo lo voy a decir, ¿no? Sí. Y ahí es donde voy empezando a generar comunicación. Fíjense, también nos comentan aquí en el chat, Patricia, ¿es difícil desarrollar la comunicación en equipo? Sí, pero cuando empiezas a trabajar en el desarrollo de tus habilidades blandas, puedes lograrlo. Cuando haces consciente que eso falta en los equipos de trabajo, es en el momento en el que tú empiezas a direccionar esos objetivos para ir alcanzando, ¿no? Y recuerden que nuestro cerebro es maravilloso, porque nuestro cerebro solamente necesita 21 días de la repetición constante de algo para generar ese nuevo entorno. ¿Ok? Entonces, podemos empezar a hacer conciencia, ¿no?, de generar esta habilidad en todo el equipo, ¿no? A través de manejarlo ya como un objetivo, de poder gestionarlo, ¿ok? Porque hay que romper con todas aquellas actitudes, con todas aquellas cuestiones que ya se van gestionando desde tiempo atrás, ¿no? Que es cambiar, es modificar. Pero una vez que ya lo tengo vislumbrado, que ya lo veo como un objetivo, mi propia mente ya empieza a trabajar sobre eso para irlo modificando. ¿Okay? No lo pierdan de vista, ¿no? Rompan ese concepto de difícil y traten de modificarlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si no hay más preguntas, ¿les parece bien si vamos iniciando con nuestra siguiente habilidad? ¿No? Que es otra habilidad apasionante, ¿no? Se nota que son las cosas lo que a mí me gusta muchísimo. La inteligencia emocional, ¿no? Que esto me va a redituar también ese concepto del cual les hablaba hace rato, que es el capital emocional. Tan importante, ¿no? Nos hemos dado cuenta que los equipos de trabajo, si no existe este capital emocional en cada uno de sus miembros, difícilmente vamos a tener equipos de trabajo exitosos. ¿Por qué? Porque la emoción genera acción, ¿no? Aquí me voy a adelantar un poquito en mi presentación, pero vamos a iniciar con esto. Cuando yo estoy generando el pensamiento sobre cualquier situación, yo ya estoy generando una emoción. Y en el momento en que yo ya estoy generando una emoción, yo ya estoy gestionando una acción. Entonces, es tan importante el pensamiento como la emoción, porque lo que pienso, lo siento y lo actúo. Hablábamos hace rato de la congruencia, ¿no? Y de la asertividad. Les decía yo, lo que pienso, lo siento y es lo que digo, ¿no? Igual aquí, el pensamiento en la inteligencia emocional es importantísimo, porque es el que está generando la emoción.
es la acción. Imagínense que somos como una especie de carruaje, ¿no? Vamos en el carruaje y el carro como tal, es nuestro cuerpo, ¿no? Los caballos, que si no van bien dirigidos por el chofer del carruaje, pues se me fue ahorita el nombre, ¿no? Son las emociones. Y quien dirige el carruaje es la mente. Entonces, en esa alegoría, ¿no? que se menciona, está lo que en realidad somos como vida. En la vida, si nosotros no llevamos desde nuestra mente, ¿no? Esta inteligencia emocional, este saber qué hago con mi emoción, la emoción siempre va a estar dirigiendo mis acciones. Y acuérdense que nosotros no solamente somos emoción, somos mucho más. Entonces, por eso este concepto de estabilidad es tan importante, ¿no? La capacidad de reconocer y gestionar nuestras emociones, ¿no? Reconocer los sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Esto lo dice Daniel Goleman, que está considerado como el padre de la inteligencia emocional. Es un concepto relativamente nuevo, del 95, ¿no? Pero entonces, la emoción realmente es lo que a nosotros nos permite generar nuestras acciones. Por eso la inteligencia emocional es percibir emociones, comprender nuestras emociones, desde dónde estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, ¿no? ¿Y qué hago con lo que estoy sintiendo? Manejar las emociones y utilizar esas emociones hacia donde quiero llegar, hacia lo que quiero construir, ¿no? La inteligencia emocional entonces nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, por qué está actuando como está actuando, por qué está diciendo lo que está diciendo, por qué no quiere trabajar, qué hay en esa persona, ¿no? Que no le está permitiendo generar el equipo de trabajo. Seamos honestos, al final de cuentas a todos nos gusta ser aceptados y nos gusta, es una necesidad también, ¿no? El reconocimiento. Muchos de los problemas de los equipos de trabajo es que no se reconoce, ¿no? No se reconoce, no se visualiza el trabajo. Y es en el fondo lo que estamos buscando, ¿no? Y ese reconocimiento, esa situación genera una emoción. Y a veces el compromiso viene de esa parte, ¿no? De cuidar al personal realmente. Acentuar nuestra capacidad de trabajar en equipo, la disposición que tengo para trabajar en equipo. Saber trabajar en equipo no es tan sencillo, ¿no? Está muy trillado y está muy... el trabajo en equipo, sí, pero ¿cómo lo hago? Desde donde yo, Miriam Ávila, como persona, ¿no? No como la docente, no como la comunicóloga, no como no todas las cosas esas del estudio, ¿no? Sino como persona, desde donde el manejo de mis propias emociones me permiten gestionar trabajo exitoso, ¿no? Adoptar una actitud empática y social que nos brinda mayores posibilidades de desarrollo personal. Ser empático. Pero aquí la empatía, desde la inteligencia emocional, no es solamente ponerme en el lugar del otro, ¿no? Sino es realmente comprender al otro. Darme cuenta desde dónde está su necesidad, desde dónde está funcionando, comprenderlo y empezar a gestionar cuestiones que le ayuden a esa persona también con aquello que está sintiendo. Eso es realmente trabajo en equipo, ¿no? O sea, desde la inteligencia emocional no es solamente de, ay, se te cayó, ¿no? Sino permíteme, te ayudo a levantarlo porque eso nos está generando un problema. Y aquí hay un concepto muy interesante del trabajo en equipo y de la sinergia del equipo, ¿no? Cuando yo realmente me doy cuenta qué es lo que sucede en mi equipo de trabajo y actúo en beneficio de todo el equipo de trabajo, ya tengo la mayoría ganada, ¿no? Si solamente volteo a ver y digo, ay, pues sí estamos mal, pero sigo en la misma, ¿no? No estoy generando. Todas estas habilidades son para transformación de los equipos. Parecieran sencillas, pero no lo son. Y esa transformación de los equipos, al final de cuentas, ¿no? Realmente se da cuando volteamos a ver las necesidades de los otros, generamos esta empatía y actuamos a favor del otro. Porque en realidad, si a ti te va bien, a mí me va bien. Eso no lo entendemos, porque dentro de nuestra idiosincrasia de mexicanos está el divide y vencerás, ¿no? O el por qué tú vas a estar ahí y yo no.
cuando en realidad el beneficio, ¿no? Entendámoslo siempre como para todos, siempre se comparte. Lo que te afecta a ti, me afecta a mí. Lo que te sirve a ti, me sirve a mí. ¿Ok? Porque somos entes que todo el tiempo estamos en entornos sociales. Por lo tanto, las situaciones siempre se nos comparten a todos, ¿no? ¿Qué pretende la inteligencia emocional? Aquí quisiera explicarles algo que se me está, antes de irnos a esta parte de la inteligencia emocional. Nosotros, o por qué el concepto de inteligencia emocional, la construcción del concepto de inteligencia emocional. Nosotros tenemos dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, que es la parte donde está el razonamiento, el lenguaje hablado, lo escrito, es decir, el pensamiento, lo racional. Y está nuestro hemisferio derecho, la intuición, la imaginación, sentido artístico, es decir, todo aquello que nos lleva a la parte de las emociones. Es lo más, es el hemisferio de las emociones. ¿Qué sucede cuando nosotros hablamos del concepto de inteligencia emocional? La emoción surge, ¿no? La emoción es algo inmediato, ¿no? La diferencia entre emoción y sentimiento es que la emoción es lo inmediato. El sentimiento es cuando ya hacemos la representación, ¿no? De eso que estamos sintiendo a nivel mental y se queda en nosotros. ¿Ok? Pero en ese momento en el que la emoción surge, ¿no? A lo mejor el enojo, ¿no? El enojo de este momento. ¡Ah! Me enoja. La inteligencia emocional nos dice, activa tu hemisferio izquierdo, es decir, permite que la razón entre en esa emoción. ¿Para qué? Para que no te domine. ¿Ok? Y tenemos herramientas que nos permiten generar esa inteligencia emocional, desde el pensamiento y también herramientas físicas. Por ejemplo, desde el pensamiento, darme cuenta de lo que estoy sintiendo, no negar que estoy enojada, ¿no? Aceptar esa emoción me permite gestionarla y me permite trabajarla. Ojo, la inteligencia emocional no dice, guárdate la emoción, ¿eh? No te puedes enojar. No, claro que te puedes enojar. Pero ¿cómo te vas a enojar? ¿Qué vas a hacer con eso que estás sintiendo? ¿Dónde está la razón, ¿no? Ese hemisferio izquierdo, ¿dónde está que te pueda ayudar a dominar esa emoción? Y que entonces esta no sea la que te dirija. En el momento en que yo hago consciente esa emoción, ¿no? En el momento en el que hago también un poco de respiración, ¿no? La respiración consciente. ¿Por qué? Porque eso está permitiéndome que mi cerebro, ¿no? Se active. Por eso fíjense, la respiración consciente no significa que diga yo, inhalo, ¿no? Exhalo. Eso ya está generando. Pero si a eso le pongo que voy a contar, inhalo 1, 2, 3, 4, ¿no? Y cuento esas inhalaciones y voy soltando el aire en exhalaciones y lo voy contando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy activando mi hemisferio de la razón, mi otra parte. Ese es el principio de la inteligencia emocional. Activar en el momento en el que estoy sintiendo esa emoción. ¡Pum! ¿No? Les digo, la emoción es instantánea. En ese momento, activar ese otro hemisferio, contando, respirando, dándome cuenta de la situación, no dejando que la emoción me domine, haciendo consciente esa emoción, ¿no? Son algunas de las técnicas que se pueden utilizar y que la inteligencia emocional me ayuda. Y aquí también hay otro argumento que a mí me parece muy válido cuando hablamos de inteligencia emocional. Darme cuenta que lo que siento es mi responsabilidad. Lo que sienta la otra persona es su responsabilidad. ¿Ok? ¿Esto a qué me lleva? Al que el poder sobre mis emociones es mío. Porque, ¿qué hacemos? ¿No? Regularmente alguien hace algo, me hace enojar, ¿no? Y entonces digo, fulano de tal me hizo enojar. ¿Pero qué crees? Que tú le permitiste que te hiciera enojar, porque la emoción es tuya. ¡Sas! Jitomatazo nos acabamos de aventar. Porque al final de cuentas eso es. Tú permites que el otro modifique tu emoción o lo que haces con esa emoción.
ahí recae nuestro poder emocional. Por eso hablamos de un capital, porque quien se conoce y quien sabe, ¿no?, cómo manejar sus emociones, ya está aportando capital. Acuérdense que el concepto de capital es lo que tengo, ¿va? Por eso es tan importante esta reflexión sobre lo que realmente es la emoción, lo que gestiona, esa acción pura. Y son mías, no son de nadie más. Yo a través de mi pensamiento estoy generando. Por eso se dice que el primer pensamiento que tienes en la mañana tiene que ver cómo percibes el día a día. Porque esa percepción, fíjense, la realidad, si nos ponemos de filósofos, la realidad es algo que no existe, porque es interpretación del momento. Si yo ahorita le pregunto a Gabriel, ¿no?, a Luis Gabriel, oye Luis Gabriel, ¿cómo vas sintiendo el curso? ¿Qué pasa? ¿Cómo de esto? ¿Qué te estás llevando? ¿Qué no? Luis Gabriel me va a dar su punto de vista, pero si se lo pregunto a Tania, me va a dar otro punto de vista. Y si me lo preguntan a mí, yo voy a dar mi otro punto de vista, ¿no? Es decir, lo que sucede es interpretación de cada uno de nosotros y interpretamos a través de nuestra propia historia de vida. Entonces, las emociones también es algo que viene de nosotros y que nosotros sabemos o debemos saber qué hacer para gestionarlas, no para ocultarlas, para gestionarlas y para tener la inteligencia, ¿no?, de darme cuenta que son mis emociones y que yo soy quien las está, ¿no?, generando, sea cual sea ese evento o esa persona que pueda gestionarme dicha o que pueda crearme dicha emoción, porque yo empodero a esa gente para que me dé, ¿no?, para que me genere esa emoción. ¿Okay? Es muy interesante esto de lo que estamos hablando, porque entonces cuando yo hago esa reflexión, me doy cuenta que le voy entregando mis emociones a todo mundo, ¿no? Todo el mundo me puede hacer enojar, todo el mundo me puede hacer feliz, todo el mundo me puede generar incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la emoción es generada por, ¿vale? Es generada por lo que voy creando de las otras personas, ¿no? Lo que voy permitiendo que suceda con las otras personas. Entonces, la inteligencia emocional siempre nos dice eso. Es tu emoción. Gestiona tu emoción. Reconoce tu emoción. ¿Ok? Lo preocupante es que a veces no sabemos ni qué estamos sintiendo, porque no nos hemos dado a la tarea de trabajar esto que les decía hace rato, ¿no? El autoconocimiento, eso que soy. Entonces, la inteligencia emocional es esta parte importante, ¿no? Cómo reconocer mis emociones y las emociones de los demás. Si hablamos de inteligencias, Gardner lo decía, ¿no? Está la inteligencia de las relaciones interpersonales, ¿no?, que es esta inteligencia de saber cómo relacionarme con los otros. Y fíjense, es tan interesante que hasta los gestos de la otra persona, la postura de la otra persona, a mí me está hablando de su emoción. Lo que hablábamos hace rato de la comunicación no verbal, ¿lo recuerdan? Me está hablando de lo que la otra persona está sintiendo, ¿no? Y acuérdense, las emociones también se comparten. Si no, veamos qué sucede cuando, por ejemplo, vamos a un funeral, ¿no? Tú a lo mejor ni conocías a la persona, pero sales triste, sales con un sentimiento, sales con algo, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos también funcionando a través de las emociones espejo. Por eso es tan importante estas habilidades en el desarrollo de nuestros equipos de trabajo y de los lugares donde compartimos el trabajo. Porque en el trabajo estamos 8 horas, 9 horas, si no es que más. Y es lo que estoy gestionando para mí. Lo que hace rato les decía, lo que tú generas para ti lo estás generando para los demás y lo que genera el otro también lo está generando para todos porque compartimos todo el tiempo. Lo mismo sucede que si nos vamos a una fiesta, ¿no? Y nos tocan la guaracha sabrosona, todos queremos bailar. Porque estas neuronas espejo se conectan. Esa parte emocional, ese sentimiento nos conecta. Somos humanos. Por eso hay que cuidar tanto nuestros entornos familiares, de trabajo, ¿no? Estos temas no solamente son para la cuestión
laboral, por eso me gustan tanto, ¿no? Sino porque también aprendemos y lo llevamos a nuestros propios entornos familiares y vamos gestionando mejores espacios, porque vamos reconociendo el poder que tenemos sobre esos espacios para crearlos. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, ahora sí, una vez que hemos explicado esto, ¿qué pretende la inteligencia emocional? Reconocer e identificar emociones y sentimientos, las propias, ¿no? Y la de los otros, recuérdenlo. Comprender las causas que lo producen y qué puedo hacer con eso que estoy sintiendo, ¿no? Analizar las diferencias y relaciones entre lo que pienso, siento y hago. Recuerden, el pensamiento es generador, la emoción es generadora, la comunicación es generadora, tiene que ver con nuestras acciones. Aprender a expresar mis emociones, a aceptarlas, ¿no? Aprender a controlar la expresión negativa de mis emociones, ¿no? No es que te enojes, sino es que te enojes en el momento preciso, ¿no? Con las personas precisas, ¿no? Y en la intensidad precisa. Ese es el chiste, ¿no? Porque somos humanos, las emociones ahí están. Nunca las voy a poder guardar. Hay teorías que sostienen, ¿no? Ahora sobre todo mucho está en boga, muchos están leyendo de estos conceptos, que dicen que nos enfermamos por emociones atrapadas, ¿no? Algo tendrá que ver con eso. Y bueno, antes de entrar a nuestra dinámica de lo que es inteligencia emocional, ¿alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir que no quede claro sobre esta habilidad de la cual estamos trabajando? Es fascinante, ¿no? Es fascinante cuando nos damos cuenta que el pensamiento genera emoción. Hay gente que dice, pero ¿por qué estoy enojada todo el día? ¿Qué te estás diciendo, no? ¿Qué te estás diciendo? ¿Cómo te estás tratando a ti mismo, no? Acuérdate que el otro hace lo que tiene que hacer, de ti depende cómo interpretas, ¿no? Cada quien es responsable de cómo interpreta, de cómo gestiona sus emociones. ¿Se puede hablar de inteligencia emocional de equipo de trabajo? Sí, Aide. Sí se puede. La inteligencia emocional en los equipos de trabajo, fíjense, tiene que ver con esta parte. Primero, comprender cuál es la situación emocional de ese equipo de trabajo. Pongo un ejemplo y espero que esto les sirva. Cuando nosotros estuvimos al inicio de lo que llamamos pandemia, ¿no? Había mucha incertidumbre. No sabíamos específicamente, no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo. ¿Ok? ¿A qué nos estábamos enfrentando? ¿Qué pasó con los equipos de trabajo? Había mucha incertidumbre, ¿no? No había la certeza de realmente dimensionar hasta dónde nos iba a mover en las cuestiones laborales, en todos los sentidos, ¿no? Ese bicho, ¿ok? ¿Qué pasó en los equipos de trabajo? Empezamos a trabajar con lo que podíamos y con lo que teníamos. ¿Okay? Había una emoción ahí. Y entonces, cuando se comparte esa emoción dentro del equipo de trabajo, ¿qué hacemos? ¿Qué hace nuestra inteligencia? Empieza a buscar soluciones. Y empezamos a trabajar de manera remota, empezamos a trabajar con otras formas, otros lenguajes, ¿no? Me refiero a lenguajes en el hecho de que si estábamos reunidos todos en la oficina las 8 horas, ¿no? Ahora lo hacíamos desde casa y a lo mejor no teníamos esa posibilidad de estar conviviendo, pero buscábamos la forma de estar en nuestro trabajo. ¿Por qué? Pues porque había que seguir trabajando. Entonces, eso también tiene que ver con la inteligencia emocional, el reconocimiento. Por eso habla de reconocer lo que los otros estaban haciendo. Estábamos compartiendo una emoción, el miedo, la incertidumbre, ¿no? Y en ese momento, al compartir y al conocer, buscamos estrategias para solucionarlo, para salir adelante con eso, ¿no? Y esas estrategias sirvieron o se dieron gracias a que reconocemos como equipo de trabajo qué es lo que hay. Y si ustedes se ponen a analizar en este momento, ¿no? Sus propios entornos
como equipos de trabajo, te vas a dar cuenta que tú sabes que Juanita se enoja mucho. ¿Y por qué se enoja Juanita, no? O que Aide puede ser muy alegre y que siempre está motivándonos y que siempre está con lenguaje, con palabras positivas. O que nuestro líder es un líder que, perdón si aviento un jitomatazo, pero es un líder que si todos tenemos que entrar a las 9 de la mañana, él llega a las 11, ¿no? Y que se encierra en su puerta. Eso es un mal liderazgo. Pero todos nos conocemos, ¿ok? Todos sabemos quiénes somos. El problema es que no lo visualizamos de manera consciente. En el momento en que hacemos ese trabajo de observar cuáles son estas formas en las que nos vamos relacionando con los otros, podemos empezar a actuar con inteligencia emocional, como equipo de trabajo. Porque una cosa es la inteligencia emocional como persona y la otra ya cuando pertenezco a un entorno laboral. ¿Ok? Y ahí es donde recae la magia de la inteligencia emocional, cuando yo puedo ver al otro y comprender por qué está actuando, por qué está interactuando y desde dónde lo hace. ¿Sí lo logró explicar? Por eso les hablaba de la empatía, de los entornos. ¿Ok? Porque, repito, lo que a ti te beneficia, me beneficia a mí. Siempre. Porque vivimos dentro de una sociedad. Y eso es algo que tenemos que empezar a trabajar. De hecho, ya estamos tarde, ¿no? Porque cuando tú comprendes eso, dices, oh, ¿no? Entonces no es tan conveniente que yo bloquee el trabajo de alguien más, ¿no? Sino que al final del día, el de que esa persona tenga buena posibilidad en su trabajo, lo gestione, lo haga, y lo que yo le pueda ayudar para realmente alcanzar ese objetivo de trabajo es un beneficio de todos. Y eso es inteligencia emocional pura, la comprensión de lo que el otro está sintiendo, porque también me afecta. ¿Ok? Espero haber respondido bien esa pregunta, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿No? Pues vamos, les invito ahora a hacer nuestra siguiente dinámica. Vamos a trabajar ahora emociones, ¿no? Dinámica, la brújula de las emociones en el ámbito profesional. Tenemos aquí una aportación más en el chat, permítanme. No, creo que no. Fíjense, ¿qué es una brújula? La brújula es la que nos dice hacia dónde ir, ¿no? Esta dinámica es muy bonita. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a saber en qué momento están de sus vidas, ¿no? Al norte, vamos a trabajenla esta brújula desde su ámbito profesional. ¿Cómo me siento en lo profesional, en mi trabajo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? Al norte, vamos a trabajar la alegría. La reflexión aquí es ¿qué he logrado? ¿No? ¿Qué he logrado en estos 10, 15, 8, el tiempo que tengas trabajando? Al sur, vamos a trabajar la tristeza. ¿Qué he perdido? ¿No? ¿Qué he perdido en este periodo de trabajo? ¿Qué de tiempo que he trabajado? ¿Qué no he alcanzado? ¿No? Y entre ambas emociones, es decir, la línea que me une el norte con el sur, vamos a trabajar el logro que hemos conseguido o bien el fracaso que tenemos. Siempre trátense con amabilidad, ¿no? Al este, vamos a trabajar el enfado. La reflexión aquí es ¿qué me hace sentir enojado? ¿No? ¿Qué me hace sentir enojado con mi trabajo? ¿No? Los compañeros, la toma de decisiones, la falta de comunicación, el liderazgo, no tengo motivación, estoy quemado, ¿no? La falta de recursos, ¿qué me hace sentir enojado? Al oeste, el miedo, ¿no? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son esos miedos que tengo en el trabajo? Que se acabe el contrato, que nos quedamos sin dinero. ¿Cuáles son esos miedos, no? Y unimos el enfado y el miedo, ¿no? Reflexionamos sobre las amenazas que tenemos en este momento presentes, ¿no? ¿Cuáles pueden ser mis amenazas? ¿Qué considero una amenaza? ¿Se animan a hacer esta dinámica? ¿Sí? Maestra, mencionan en el chat si nos puede apoyar repitiendo lo del norte y el oeste, por favor. ¿O no?
Al norte vamos a trabajar qué he logrado, la alegría. ¿Ok? ¿Qué he logrado en estos tiempos? Al sur vamos a trabajar la tristeza, qué he perdido en este tiempo de trabajo, ¿no? En los años que tengas trabajando. Entre ambas emociones vamos a situar el logro que hemos conseguido o bien el enfado, perdón, o bien el fracaso. ¿Cuál es el logro más importante que has tenido en tu trabajo? O el fracaso. Al este, vamos a trabajar el enfado. La reflexión aquí es, ¿qué me hace sentir enojado? ¿Con qué estoy enojado? Al oeste, el miedo. ¿Cuáles son mis miedos ahorita? ¿No? ¿Qué es lo que me hace sentir con miedo? ¿Qué me genera incertidumbre? Unimos el enfado y el miedo y reflexionamos sobre las amenazas que tenemos presentes. ¿Qué me hace sentir amenazada en este momento? Amenazada. Espero que haya quedado claro y si no, me dicen. ¿Ok? ¿Alguien quisiera hacer un comentario? No que, yo sé que estos son trabajos personales, pero ¿alguien quisiera hacer algún comentario de lo que le deja esta dinámica? ¿De lo que se lleva sobre esta dinámica? Puede abrir su micrófono o comentarlo vía chat, yo le doy lectura. ¿Qué Sí, hago yo. ahora? Mande, dime. Aide, otra vez yo. Dime, Aide, dime. ¿Sabes qué? Bueno, ahorita que nos dice esta brújula, yo Ajá, creo que a veces, pocas veces, digo, como líder, a veces nos damos poco el tiempo de reflexionar en estos temas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué me causa alegría? ¿Cuáles son mis logros? Trabajamos, sí, sobre logros todos los días, sobre objetivos, pero pocas veces reflexionamos sobre esto, ¿no? ¿Cuáles han sido mis pérdidas en cuanto al trabajo, personales inclusive? Lo que me causa miedo, lo que me causa enfado, ¿no? Entonces yo creo que nosotros debemos darnos ese tiempo pues, no sé, tal vez así como inclusive una vez a la semana, el fin de semana, como hacernos una autoevaluación, ¿no? De este tema, de esta brújula, y yo creo que nos ayudaría a ser mejores, ¿no? Sobre todo los que somos líderes. así es. Sí, yo creo que aquí hay algo muy importante que acabas de mencionar, Aide, el ser mejor, ¿no? Y el comprender que no solamente soy mejor para mí, sino para mi propio equipo de trabajo. Y como líder, pues tienes un compromiso mayor. Sí, y ahorita que mencionaste, bueno, con la pregunta anterior que te hice, bueno, yo noté los puntos que debemos comprender. Por ejemplo, el ejemplo que pusiste de lo de la pandemia, se me hizo muy bueno. Entonces, comprender la emoción, cuál es la emoción del equipo de trabajo, qué reconocimiento tenemos hacia los demás, cómo que debemos analizar el equipo, ¿no? ¿Qué es lo que está causando disgusto? ¿Y qué podemos hacer para que eso que está causando disgusto podamos cambiarlo, ¿no? Sí es. Entonces yo creo que esa es como una tarea que siempre debemos estar pues prácticamente al día para lograr mejor toda esta parte, ¿no? Y yo creo que esto va muy de la mano con todo eso que tenemos que hacer acerca de la famosa norma 035 que actualmente se está solicitando, ¿no? Poner todos estos puntos sobre la mesa, yo creo que son herramientas que nos pueden ayudar a mejorar toda esta parte. Sí, totalmente de acuerdo, porque la NOM 35 te lo dice claramente, ¿no? Factores de riesgo psicosociales. Psicosocial, Y sí. esto de lo que hablamos tiene que ver con ello. O sea, cómo el entorno laboral puede convertirse en un lugar de logros o puede ser el ambiente más hostil. Y tiene que ver Sí, con y por eso, esa parte en la que no volteamos a vernos a nosotros mismos, ni siquiera satisfacemos nuestras propias necesidades, ¿no? así es, Entonces, así es. ¿cómo voy a satisfacer o cómo voy a, no de satisfacer, sino cómo voy a generar ambientes favorables de trabajo si ni siquiera volteo a verme, ¿no? Hago Exactamente, algo por sí, ser es mejor básico. persona, ¿no? Así es. Muy importante, Aide. Me da mucho gusto que te estés llevando información. También nos comenta en el chat, Katy, me llevo conocimiento y reflexión sobre cómo poder expresar mis emociones. Claro, todas las emociones en su justa medida, ¿no? Se pueden expresar, se pueden gestionar,
Eso nos lo dice la inteligencia emocional. Gestiona tus emociones, reconoce tus emociones, ¿no? Obsérvate, ¿qué estoy sintiendo? A veces no sabemos ni qué estamos sintiendo, ¿no? Ni siquiera qué percibo que en mí, ¿no? Estoy triste, estoy deprimido, estoy angustiado, estoy feliz. ¿Qué está pasando en mí? ¿No? Sí, es César nos verdad. dice, gracias. César nos dice, con esto aprendí a saber orientar cuáles son mis emociones, sí, cómo dirigirlas y cuáles desechar que no tienen importancia. Como líder, encaminar al norte y desprenderme de las emociones que anclan. Muy importante, vivimos con emociones ancladas, ¿no? Que en algunos momentos ni siquiera nos sirven, ¿no? Están en nosotros. Y acuérdense otra cosa, el cerebro, ¿no? El cerebro no distingue de lo que es pasado, de lo que es presente y de lo que es futuro. Si yo revivo un momento, mi cerebro lo percibe como si lo estuviera viviendo en ese momento. Si yo tengo pensamientos, ¿no? De miedo, mi cerebro lo percibe como si lo estuviera viviendo en ese momento. Y ahí es donde generamos cortisol. El cortisol es el neurotransmisor del estrés y es el que nos hace mucho daño. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese pensamiento, ¿no? Con esa interpretación, lo que les explicaba hace rato, esa interpretación que hago de la propia realidad, de mi realidad, ¿no? Yo soy dueño de esa interpretación. No es lo mismo que yo llegue a mi ambiente de trabajo y diga, hoy qué me van a decir, hoy con qué me van a atacar, hoy qué voy a hacer, híjole, ¿qué te estás generando? Un estrés importantísimo, ¿no? ¿Qué pasa si llegas a ese lugar de trabajo y dices, ¿y hoy qué puedo hacer diferente? ¿Hoy qué puedo aprender? ¿Hoy con qué me va a apasionar este trabajo que estoy haciendo? ¿Cuál va a ser mi motivación del día de hoy? ¿Qué hay para que me motive? ¿No? Porque la automotivación es muy importante, no solamente viene de las cabezas de las organizaciones, sino también qué es lo que yo estoy trabajando en mí para que eso que estoy viviendo sea mejor para mí y por ende para los demás. Acuérdense que cuando una parte del sistema cambia, todo el sistema sufre modificaciones, ¿no? Cuando una parte del sistema se modifica, el sistema cambia. ¿Por qué? Porque ya no somos iguales. Entonces, eso ayuda mucho, porque en muchas de las ocasiones, ¿no? Por rebote, vamos viendo cambios importantes. No de la noche a la mañana, pero sí cambios importantes, ¿no? Mónica Hernández nos dice, aprendí que si no lo veo, escribo y analizo, no lo creo, para poder crecer y reconocer. Sí, siempre hagan ese trabajo, ¿no? Y siempre digan, sí, ¿qué puedo hacer para estar mejor? Y recuerden, ese estar mejor conlleva a ser mejor para también las otras personas. ¿Ok? Espero esto les esté ayudando y les esté dando herramientas importantes, ¿no? Muy importantes para aquello. Una forma mágica para la inteligencia emocional. Preguntarme, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando en esta situación? ¿En qué me afecta? ¿Qué importancia tiene para mí esta situación? ¿Realmente es importante para mí? ¿Realmente me afecta? ¿Realmente lo que sucede es algo que me tiene que dominar? ¿No? ¿O qué pasa con eso y con esa situación y conmigo? ¿Está en peligro mi bienestar dentro de esa situación? ¿O la estoy haciendo más grande, ¿no? O la estoy interpretando más grande. ¿Qué he vivido? Esta pregunta también es importantísima. ¿Qué he vivido similar a esta situación antes? Porque ¿qué crees? De lo que viviste antes similar es como vas a tener tu respuesta hoy en día. ¿Ok? Y también acuérdense que somos espejo, ¿eh? Todo el tiempo somos espejo de los demás, ¿no? Y todo el tiempo esas situaciones nos están reflejando algo de nosotros mismos. Y si no me gusta es porque la chamba es mía. ¿Qué tengo de eso que trabajar en mí para poder cambiarlo? Y si me gusta, ¿cómo me apapacho? ¿No? Porque eso que estoy viviendo y que estoy interpretando me está gustando porque está en mí. Lo que tú ves en mí está en ti, si no, no lo alcanzarías a ver. Es muy importante, ¿no? ¿Qué me está reflejando? ¿Esta situación me beneficia o me perjudica?
y cómo salir airoso de esta situación. Cuando nosotros nos hacemos estas preguntas, estamos activando nuestro hemisferio de la razón. ¿Se acuerdan del principio que les platicaba de la inteligencia emocional? ¿No? Es esta parte de que no solamente el hemisferio emocional, el derecho me domine, sino activar ese hemisferio izquierdo. Cuando yo me hago estas preguntas, también estoy gestionando y estoy echando a andar ese hemisferio, ¿no? Y estoy metiendo la razón en la emoción, ¿ok? Recuerden, la emoción es instantánea. El sentimiento es lo que ya se queda en mí, ¿ok? Y entonces la inteligencia emocional es meter la razón inmediatamente cuando se está creando esta emoción, ¿ok? Y preguntarme, ¿realmente esto es para que yo me ponga en ¿no? Para que lo viva yo así? Dice, las emociones nos sirven, primero, para darle interpretación. Acuérdense que la interpretación de la vida es subjetiva y la voy a hacer conforme a mi identidad. Las emociones afectan nuestra manera de ver y pensar sobre el mundo, sobre todo de actuar, ¿vale? Las emociones son parte de nuestra personalidad. Siempre, ¿no? Hay personalidades que son relajadas, ¿no? Hay personalidades que son muy aprensivas, ¿no? Y las emociones no se modifica la forma en que respondemos ante el evento. Eso sí es mío. El evento ahí está. El evento no lo puedo modificar. Ya sucedió. Pero sí puedo modificar cómo intervengo, cómo interpreto y cómo actúo en ese evento. Eso sí es mío. Ahí recae mi poder como persona, como alguien que gestiona de manera adecuada sus emociones, ¿ok? ¿Cómo manejar mis emociones? Identifica cuáles son benéficas y cuáles perjudican tu vida, ¿no? Aprende también a valorar esas emociones positivas, a disfrutarlas, a sentirlas. Cuando sintamos que una emoción nos invade, hay que meter la razón y darle el peso adecuado. No ser tan aprensivo, ¿no? Darme esa oportunidad de dimensionar. No debemos actuar emotivamente porque esto nos puede traer muchos problemas y no los trae, ¿no? Siempre que estamos, sobre todo el enojo, el miedo, esas emociones que son tan fuertes, ¿no? La ira, ¿no? Si no las sabemos controlar, vamos a decir y vamos a hacer cosas de las que seguramente nos vamos a arrepentir. Por eso es importante también que voltees a ver cuál es tu personalidad, cuál es tu forma de reaccionar ante las situaciones y te apropies de esas reacciones. Que no sea esos caballos desbocados, ¿no? Que les decía de esta alegoría, sino que realmente ese cochero se dice, ¿se acuerdan que hace rato se me olvidó? Es ese cochero que es tu mente te permita, ¿no? No frenar. Recuerden, no es parar la emoción y decir, no la siento, ¿no? No es negarla, sino es saber en qué dimensión se va a expresar esa emoción, cómo regularme, ¿ok? Aquí les pasa otra fórmula. Primero, determina la causa, cómo llegar a una autorregulación. Determinar la causa de las emociones. ¿Cuál es eso que me está haciendo sentir? ¿Cuál es la causa? 2, reflexionar sobre el origen de mi reacción me ayuda a controlarla. Si yo sé que soy alguien muy aprensiva, ¿no? Si sé que soy muy aprensiva, puedo aprender también a decir, no, a ver, tranquila, las cosas no son para que las lleves a esa dimensión, para que las sufras a ese nivel, ¿no? Y eso me va a permitir elegir mi manera de actuar. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que este hemisferio racional funcione. Y entonces ya no estoy trabajando, ni gestionándome, ni interpretando la vida, ni viviendo a través de esa emoción. ¿Ok? Habilidades que tengo que desarrollar para lograr una inteligencia emocional importante, ¿no? La primera, ser objetivo. Darme cuenta, centrarme, ¿no? Centrarme en esta parte, qué es lo que realmente sucede. Tener esa agudeza sensorial para saber qué es lo que está pasando, ¿no? Darme cuenta de lo que el otro está sintiendo y desde dónde el otro está actuando. Fíjense, también hay un principio muy interesante que dice, cuando uno entiende desde dónde actúa la otra persona, desde dónde es su reacción, híjole, el sentimiento y la emoción bajan.
¿Por qué? Porque hay una comprensión desde dónde está actuando, desde sus ideas, desde sus creencias, desde donde sea, desde sus propias herramientas. Y eso, ¿no? Al final del día, a mí me permite soltar, ¿no? Y darme cuenta desde dónde lo está haciendo, hasta de sus propias carencias, ¿no? Hay que desarrollar la motivación, aceptarme como soy, motivarme, tratarme con cariño, ¿no? Tratarme, respetarme, eso es muy importante. Una comunicación asertiva. Y aquí la invitación es no solamente tengan comunicación asertiva con el otro, también comuníquense con ustedes mismos, también volteen a verse, ¿no? Escúchense, es muy importante. La empatía, ¿no? Con el otro para saber cómo mejorar estas relaciones profesionales, estas relaciones personales y por ende una destreza social. ¿Para qué? Para poder generar estos equipos de trabajo, para poder aceptar y convivir y gestionar una toma de decisiones importantes, ¿no? Positivas para el bien común. Ese es un concepto también muy importante. Y con esta parte vamos cerrando el tema de inteligencia emocional, relaciones interpersonales en el ámbito profesional. ¿Qué son las relaciones interpersonales? Es la interacción recíproca entre dos o más personas. ¿De quién depende esa relación recíproca? De las dos partes. ¿Quiénes son responsables de esa relación? Las dos, las tres, las cuatro, las 20 partes. ¿Ok? Estamos muy acostumbrados a que si tenemos líderes, también es que el líder no genera, es que yo no sé. No. Asume también la parte que te toca en tus relaciones profesionales, en tu ámbito de crecimiento. Recuerda, si te va bien a ti, me va bien a mí. Si creces, yo crezco. ¿Ok? Se abren espacios. ¿Qué involucran estas relaciones interpersonales? Expresión auténtica. Sé auténtico. Primero contigo, después con tus equipos de trabajo, ¿no? Tener esta posibilidad de manejar los conflictos. Fíjense, Heráclito decía que los conflictos, el conflicto es el rey de todo. Y tiene razón, porque el conflicto te permite crecer. Acuérdense que hemos hablado que la realidad es una interpretación. El conflicto también es una interpretación. Pero cuando se da, no lo tapen. Déjenlo que aflore. ¿Para qué? Para que puedan observar qué es aquello que se está dando y cómo lo estoy interpretando. Porque ese conflicto es un área de oportunidad. De un conflicto que se resuelve, hay crecimiento. De un conflicto que se tapa, se sigue pudriendo ahí adentro, se sigue gestionando mal la situación y por ende va a crecer. Entonces, los conflictos son oportunidades. Y siempre que resuelvan un conflicto o siempre que estén dentro de un conflicto, pregúntense, ¿qué debo de aprender de esto? ¿Para qué se está mostrando esto? ¿Qué hay que cambiar? Y entonces el conflicto tiene objetivo y al tener objetivo se puede modificar completamente. ¿Ok? Es una forma de cambiar la visión. Estamos ávidos de eso, ¿no? De quitarle la negatividad al conflicto, porque al final del día es una oportunidad. Saber escuchar al otro y por ende una comunicación efectiva. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios? Ya el tema del liderazgo nos corresponde para el día de mañana. ¿Vale? ¿Alguna duda, algún comentario, alguna rechifla? ¿Qué me dicen? Somos 55 participantes, así que este es su momento, si quieren comentar algo. ¿Nadie? Les voy a dejar una muy buena expositora, muchas gracias. No, gracias, todo muy bien, muchas gracias. Muy interesante el tema, sí, todo excelente, muchas felicidades, gracias, gracias. Mañana vamos a trabajar liderazgo, toma de decisiones y negociación, ¿vale? Muchas gracias, excelente presentación, muchas gracias. ¿Dudas que tengan? Algo que quisieran, en lo que quisieran que ahondáramos más, tenemos unos minutos. ¿Algo que les gustaría más? Recuerden, nosotros somos quienes construimos nuestros entornos.
Y todo viene del pensamiento. ¿Cómo quiero interpretar esto que llamo vida? Una pregunta, ¿cómo se puede medir la inteligencia emocional? ¿Les interesaría hacer un test de inteligencia emocional? Dice, tenemos bastante tarea. Sí, ¿les parece bien si mañana nos damos a la tarea? Entramos puntualitos a las 9 si nos da tiempo. Y les voy a pedir que tengan a la mano papel y hoja. Y para adelantar un poco los tiempos, trabajen 3 columnas. ¿Ok? Ya traigan su hojita dividida en 3 columnas. Y nos estaríamos llevando alrededor de unos 10 minutitos. Le robaríamos 10 minutitos a los siguientes temas. Y hacemos este test de inteligencia emocional y, ¿no? Y se llevan ahí un puntaje. Y sobre todo, te das cuenta mucho qué es lo que tienes que trabajar. La brújula, si hoy no la terminaron bien, ni la brújula ni el FODA, yo les pediría que lo estuvieran trabajando. Mañana hacemos una dinámica de cierre donde ya entonces sí creamos estrategias para que yo pueda ir desarrollando estas habilidades, ¿no? Me lleve yo trabajo personal y bueno, pues se van a llevar hasta el test de inteligencia emocional, que eso también les va a arrojar información de aquello que tengo que trabajar. Recuerden, repito, ¿no? Cuando una parte del sistema cambia, todo el sistema cambia. Entonces, si ustedes están tomando este curso y empiezan a gestionar cosas diferentes, toma de decisiones diferentes, ¿no? Actitudes diferentes, sus equipos de trabajo van a ir mejorando. ¿Ok? Entonces, para mañana no lo olviden, necesitamos hoja, papel y si ya traen las 3 columnas y enumeren del 1 al 36, estaría genial, ¿no? Porque ya avanzamos, sobre todo para los tiempos de los otros 2 temas que tenemos pendientes. Del tema de comunicación, no hay ninguna duda. Del tema de inteligencia emocional, recuerden, háganse dueños de sus emociones. Háganse dueños de ustedes mismos. Si no, a todo mundo le estamos dejando que nos hagan enojar, que nos hagan emberrinchar, ¿no? Y no, son mis emociones, es lo que yo siento. Y trabajen en eso, ¿no? Trabajen en eso, en la comprensión desde el otro, desde dónde mi compañero de trabajo funciona, desde dónde es su personalidad, desde dónde son sus propias características. ¿Ok? ¿No hay dudas entonces? Ok, pues mañana los espero a las 9 de la mañana, por favor, ya saben, vamos a iniciar, nos vamos a robar un ratito, así que si quieren hacer el test, estén a las 9, gracias por hoy, muchas gracias también a ustedes por permitirme compartir. Las dudas saldrán después del test, perfecto. Entonces les propongo que mañana estemos a las 9 ya con su hojita preparados, porque con eso vamos a iniciar el día de mañana, ¿ok? Ese test no venía dentro de los planes para hoy, así que no viene en la presentación, pero está hecho, sin problema, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto, gracias. Gracias, maestra. Si ya no hay dudas, ya no hay más comentarios. Nos vemos mañana, como ya mencionó la maestra, a las 9 de la mañana para iniciar puntuales con este nuevo tema que nos va a agregar la maestra. Muchas gracias. Y si no colocaron su nombre, por favor recuerden hacerlo por medio del chat para registrar su asistencia. Nos vemos mañana a las 9 con la misma liga de acceso. Que tengan buen día.